Vamos a empezar. Primeramente, buenas tardes. Dice mi compañero Julio que con el quórum reglamentario, que es el 50% más 1, se empieza, y aquí ya está el 50% más unos pocos más. Hay 48 inscritos y hay más de 25, así que ya podemos empezar. Además avisamos que vamos a empezar puntualmente, y pues empezar 7 minutos después creo que entra dentro de lo puntual. ¿Sí? Agradecemos la inscripción y su asistencia a este seminario. Es la dialéctica materialista de Marx en el Capital. Es un seminario que hemos organizado para darle oportunidad al profesor Julio Velázquez y por ser complementado con mi participación. El profesor es un especialista, es un filósofo, trabaja el tema de la dialéctica hegeliana, la dialéctica materialista de Marx, el Capital. Son 3 temas que a algunos nos interesa especialmente, y por eso hicimos extensiva esta invitación, ¿sí? No solamente a estudiantes, profesores de la Facultad de Economía, sino hemos notado en las inscripciones que hay interesados, por supuesto, de otras escuelas, de otras facultades, de otras universidades, y eso nos alegra mucho. Le damos la bienvenida a los de la UNAM y a los de otras universidades, ¿sí? A los economistas y de otras profesiones. Nos ha llamado la atención el interés que hubo por parte de 25 que se inscribieron por medio del correo, además de los otros 25 que son profesores que forman parte de la Academia de Investigación y Análisis Económico y de Economía Política, y que algunos de ellos forman un grupo de investigación donde yo participo. Digo, nos ha llamado la atención el interés por inscribirse, ¿sí? Porque los temas que vamos a tratar, hemos platicado Julio Velázquez y yo, no los vemos ni allá en Bolivia, me comenta, ni aquí de manera regular. No vemos conferencias, mesas redondas, seminarios, coloquios sobre el tema de la dialéctica materialista, sobre marxismo, sobre el análisis de Capital. Aquí en la Facultad de Economía sí vemos el Capital como una materia regular, ¿sí? En el área de Economía Política, la mayoría de los profesores, entiendo, dan el Capital, y algunos lo damos durante 5 semestres, que no es novedad. Pero, según me platica Julio, por su lado, en La Paz, Bolivia, no es muy común ver también este tipo de eventos. Así que el interés y la asistencia por parte de ustedes nos alegra mucho. Los inscritos por correo y los no inscritos, pero que tuvimos los correos, les hemos enviado el programa que se encuentra aquí. Así que yo espero que todos, la mayoría, sepa de qué se trata el evento, el seminario. Quien no lo ha recibido es porque no se ha inscrito. Se va a pasar la lista para que lo haga. Pone su dirección electrónica y hoy mismo le hacemos llegar el programa. Voy a darle la palabra al profesor Julio Velázquez para que él haga una pequeña presentación e introducción y enseguida aborde su tema. Como está señalado en el programa, el primer tema le ha llamado el profesor Julio
antecedentes de la dialéctica materialista, relación histórica del Capital de Marx, recomienda alguna bibliografía. Nos hemos dado cuenta que el primer texto de Rodolfo Mondolfo no es fácilmente conseguible o asequible. Los otros dos sí es posible conseguirlos. Además del programa del profesor Julio, que ya saben que está, voy a pasar rápidamente para quien no lo conoce, está en 4 temas. Segundo tema, la dialéctica de Hegel, de lo abstracto a lo concreto, la totalidad concreta, la dialéctica de Hegel. Perdón, ya me pasé al siguiente tema. La dialéctica de Hegel como fuente para la dialéctica materialista en el Capital de Marx. El tercer tema, la dialéctica del ascenso, lo abstracto a lo concreto. El cuarto tema, que va a abordar el profesor Julio, es la dialéctica del fetichismo en la mercancía y en la acumulación primitiva del capital. Estos son los temas con sus respectivos objetivos y la bibliografía correspondiente que se recomienda. He agregado el programa correspondiente a mi exposición y mi participación, ¿sí? También con el objetivo de este programa. Lo señalo de una vez. Se pretende dar elementos aquí del método de la economía política, el método de la dialéctica materialista, para estudiar y también para enseñar el capital. Vamos a hacer el esfuerzo en estas 4 sesiones que corresponden a 8 horas. Y he también señalado aquí una bibliografía también suficiente, para algunos puede ser inicial. Si es así, me parece que son textos bastante legibles, por decirlo menos. No busqué textos complicados de Marx y Engels. Entonces, son recomendados para quienes inician, y para quienes ya saben, por supuesto, les gusta además darle una repasada. En estos tiempos, siempre hay que estar repasando textos de Marx y Engels con respecto a los temas que vamos a tratar. Teniendo ya más o menos claridad sobre el programa en general, le pido al profesor Julio que también nos señale algo sobre su participación programática y enseguida que aborde el primer punto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, siempre y de principio quiero reconocer a José de Jesús, que ha sido el que ha propiciado, ha organizado esto que lo hemos llamado un seminario sobre la dialéctica en el Capital de Marx. Permítame decirles lo siguiente: yo lo llegué a conocer a José de Jesús hace unos 2 años aproximadamente, cuando aquí en la facultad se hizo una conmemoración sobre los 150 años de la publicación del Capital. Y ahí José de Jesús expuso el tema Hegel en el Capital de Marx. O sea, me llamó mucho la atención el tema, y mientras escuchaba su exposición yo decía: coincido en esto, coincido. Alguna que otra cosa había discrepancia, y cuando terminó su exposición tuve el privilegio de conversar unos minutos con José de Jesús ahí en el pasillo, y producto de esa conversación pues expresamos nuestras coincidencias, y bueno, nos despedimos diciendo que a ver si en el futuro hacemos algo de manera conjunta sobre este tema que nos llamaba al interés. Y prueba de ello fue que el año pasado he estado justamente aquí en este mismo lugar, y quizás en esta misma silla, exponiendo un tema similar al que hoy nos ha convocado. Entonces, siempre mi reconocimiento y gracias, José, por aceptar ser mi amigo. Te digo con la mayor sinceridad, porque me permites estar aquí compartiendo ideas con todos ustedes, con un tema que lo consideramos de permanente actualidad. Quien les habla es docente. Yo soy docente, trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés de
La Paz, Bolivia. Bolivia, un país tan hermoso que también está en el centro de Sudamérica. Un país con una geografía muy variada. Yo le comentaba brevemente, así de pasada a José, que en el suroeste de Bolivia tenemos temperaturas de 15 grados bajo cero, y en la parte que limita con el Brasil tenemos temperaturas que llegan alrededor de los 40 grados. O sea, Bolivia es una geografía muy diversa, y también somos un país multicultural, multiétnico, multilingüe, y por eso es que en Bolivia se habla de que Bolivia es una formación social abigarrada, porque hay una diversidad de etnias, naciones, culturas. Somos un país muy diverso y nuestra preocupación es siempre trabajar para construir la unidad en la diversidad. Entonces, vengo de esa hermosa tierra y yo también les agradezco acá que estoy en este México, como se suele decir, tan lindo y querido, un país muy grande, y que me permite intercambiar ideas con ustedes. He escrito algunos textos, algunos libros, y tengo acá este libro que es filosofía, que es filosofía desde el materialismo, donde expongo algunos de los temas que voy a abordar ahora y que está ya prácticamente a disposición de ustedes. No he traído mucho porque es tan difícil traer desde Bolivia acá por el peso. Tengo algunos ejemplares de este texto, 150 años el Capital de Marx, que lo escribí con propósitos de difusión, pero también hay alguna información valiosa. Entonces, soy también como ustedes, puedo tener mis vacíos, equívocos, de eso se trata, porque no hay un ser humano que lo sepa todo, y que si te muestro algún vacío o alguna debilidad, está aquí Jesús para poder auxiliar. Entonces, dicho esto, voy a empezar con el tema que tenemos hoy, que es los elementos preparatorios, elementos iniciales de la dialéctica, para hablar un poco sobre la dialéctica de Marx, porque ustedes saben que esta obra cumbre de Marx, publicada en 1867, no es una obra aislada que surge al margen de la historia y de la filosofía y de la política, sino que es una obra que también es un resultado de todo un proceso histórico muy largo, y que hay que revisar en ese sentido algunos antecedentes, porque son muchos por cuestión de tiempo, pero nos vamos a referir a algunos antecedentes importantes. Nada más en esta primera parte preparatoria, y yo creo que podríamos iniciar. ¿Cómo lo ves eso? Me parece muy bien. Bueno, entonces yo lo voy a hacer en mi estilo, ¿no? A mi estilo como se suele hacer en Bolivia. Y yo voy a utilizar el marcador y este otro instrumento que es la amarillo. Voy a iniciar con algunas verdades simples de Perogrullo. Estas verdades simples de Perogrullo no es que están por demás, sino que sirven como inicio, como principio, para ir poco a poco llegando a lo más profundo, diremos, en cuestiones de teoría. Y en ese sentido, todos sabemos desde colegio que hablar de dialéctica es también situarnos en el terreno de la filosofía. Y ustedes saben que inicialmente, etimológicamente, o la semántica inicial de la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría, ¿verdad? Esa es una verdad de Perogrullo simple, pero vamos a ir avanzando. ¿Qué debemos entender por esa etimología de la palabra filosofía? Amor al saber, amor a la sabiduría, porque para los griegos quien poseía la sabiduría era Dios, o los dioses, los hombres no. Por eso es que Sócrates, ese gran personaje de los diálogos de Platón, le dice: ¿no te parece, Fedro, en el diálogo de Fedro, le dice, ¿no te parece, Fedro, que el nombre de filosofía, que el nombre de Sofía es mucho para nosotros y que más nos convendría el de
filosofía, claro, porque Sócrates estaba diciendo, nosotros somos seres mortales, humanos, y lo que tenemos como tales es un amor por ese saber, un amor por la sabiduría. Pero no es solamente de repetir eso y decir, caramba, la filosofía es un amor por el saber y quedarnos ahí. ¿Qué hay? ¿Qué intencionalidad hay en esta semántica? El de que los filósofos son unos buscadores de la verdad. Inicialmente, entonces, vamos a entender esta etimología como una búsqueda incesante de la verdad. Por ahora diremos de la verdad acerca del mundo y acerca de los hombres. La filosofía es eso, una búsqueda incesante. Como dice Kant, este filósofo alemán, el autor de Crítica de la razón pura, dice, la filosofía es un Kampfplatz. Kampfplatz es un término alemán. ¿Qué quiere decir eso? La filosofía es un campo de batalla. O sea, el filósofo se va a entender con su coetáneo o su antecesor, pero con una crítica radical, fuerte. El filósofo es el que quiere sacarle inclusive sangre a la piedra. Como decía Heidegger, sacarle sangre al nabo. O sea, preguntar y repreguntar y volver a preguntar y volver a preguntar hasta llegar, diremos, a la esencia de las cosas. Y inclusive cuando se considera que se ha llegado a la esencia de las cosas, lo que va a hacer es plantear tesis provisionales, nunca definitivas, porque para el materialismo dialéctico, para la filosofía de Marx, las verdades nunca son definitivas, completas, absolutas, acabadas, sino que ahí en la verdad, en los conocimientos, hay esa dialéctica de lo absoluto y lo relativo. Y que por tanto, eso de lo absoluto y lo relativo significa que hay que seguir avanzando, porque la ciencia, como la filosofía, es una búsqueda incesante por llegar a nuevos y a nuevos conocimientos. Ahora bien, cuando hablamos de dialéctica, inicialmente lo que hacemos es asociar con este otro concepto de movimiento. Quien dice dialéctica, dice movimiento. Muy bien. ¿Qué filósofo en el mundo griego trabajó con el concepto de movimiento? Heráclito. Heráclito es un filósofo del devenir. Su contrario es Parménides. Parménides es un filósofo de la inmovilidad. Miren ustedes, hemos partido de una verdad simple, una verdad de perogrullo, pero ahora estamos avanzando. Y ya no va a ser una verdad de perogrullo lo que ahora viene a continuación. Con Parménides, ese gran filósofo griego, que trabajó el concepto de ser, con Parménides tenemos una distinción entre lo que es el mundo de la sensibilidad y lo que es el mundo de la inteligibilidad. El mundo de la sensibilidad es el mundo material, es el mundo de las cosas, es el mundo de los animales, es el mundo de las plantas, es el mundo de los hombres, es el desplazamiento de los seres vivos en la naturaleza. Ese es el mundo de la sensibilidad. Pero ese es un mundo. Heráclito, podemos decir, es un filósofo que ha trabajado en el mundo de la sensibilidad. Parménides es el filósofo que ha trabajado en el mundo de la inteligibilidad, es decir, en el mundo de los conceptos, en el mundo de la racionalidad, en el mundo de la logicidad, en el mundo de la coherencia de conceptos y categorías. Y el mayor concepto con el que trabajó Parménides es el concepto de ser. Eso lo voy a ir paulatinamente explicando este concepto de ser. Pero algo más sobre esta diferencia entre la sensibilidad y la inteligibilidad. Lo que tengo acá, por ejemplo, es un marcador, un libro, cosas que pertenecen al mundo de la sensibilidad, cosas, objetos materiales. Pero una cosa es el libro, es el objeto libro, y otra cosa es el concepto libro. El concepto libro no es el objeto libro.
ni el objeto libro es el concepto libro. El concepto libro es un conocimiento del objeto libro. Esto es sensibilidad, el concepto es inteligibilidad. O sea, hay una clara diferencia, ¿verdad?, entre lo uno y lo otro, entre lo sensible y lo inteligible, entre el objeto y el concepto. Para el materialismo, para Marx, ya sabemos que el concepto está en tanto producto del objeto, no a la inversa. A la inversa es Hegel. Marx dice el concepto está porque primero ha existido el objeto real material. En el caso de Parménides, este filósofo que vivió alrededor de 500 años antes de Cristo o antes de nuestra era, como también se suele decir, repito una vez más, Parménides trabajó el concepto, es decir, en el mundo de la inteligibilidad. Parménides, el filósofo griego, Parménides, el concepto ser. Qué difícil es hablar del ser, ¿no es cierto? Porque el ser es el mayor problema de la filosofía, es el problema central de la filosofía. ¿Podemos definir el concepto ser? ¿Se puede decir lo que es el ser? Vayamos por partes. Si me hago esta pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el hombre? Esta es una pregunta que pregunta algo. ¿Qué pregunta? Esta pregunta pregunta por el ser del hombre. Ahora bien, fue Aristóteles, el gran Aristóteles, como algunos dicen el estagirita, o algunos dicen el viejo Aristóteles. Aristóteles dice, y eso se utiliza hasta el día de hoy, aunque ustedes no crean, porque la lógica con la que razonamos, en buena parte es la lógica de Aristóteles. Sí, esa es la lógica binaria, ¿no es cierto?, con la que razonamos. María está en la casa, María no está en la casa. Hay dos proposiciones contrarias, razonamos siguiendo esa lógica. Aristóteles dice, para definir un concepto hay que recurrir al género próximo y a la diferencia específica. El género próximo es un concepto mayor en extensión que el concepto que queremos definir. En este caso, queremos saber lo que es el hombre, lo que es el ser del hombre. Y decimos, siguiendo la lógica aristotélica, decimos, el hombre es un ser. El hombre es un ser racional. ¿Y qué es el hombre? El hombre es un ser racional. El concepto ser es el género próximo del concepto hombre. Es el concepto más amplio. ¿Sí? Estoy cumpliendo, como dice Aristóteles. El género próximo, el concepto que tiene mayor extensión. Digo, es un ser, y lo racional es lo específico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser racional. Muy bien. Ahí está el género próximo y está la diferencia específica. Este procedimiento aristotélico puedo utilizar cuando me enfrento con este concepto, con el concepto ser. Habrá un concepto mucho más amplio en extensión que el concepto ser. No hay. Me puedo decir, a ver, ¿cuál es el concepto más amplio que el concepto Simón Bolívar? El concepto hombre, o el concepto americano, o latinoamericano. Son conceptos más amplios, más amplios, en extensión. Pero llega un momento en que me pregunto, ¿cuál es el concepto que tiene mayor extensión? Es este, el concepto ser. No hay otro concepto que tenga mayor extensión que el concepto ser. Por eso esto ha llamado
a reflexión, a estudios. El concepto ser se ha constituido en el problema mayor de la filosofía desde los griegos hasta el presente. Todavía Martin Heidegger es el filósofo nazi que se ocupó también del concepto ser en su obra El ser y el tiempo. Es el problema mayor, pero tampoco nos da una respuesta que pueda ser muy convincente acerca de lo que es el ser. ¿Qué dice Parménides? Ahora esto es lo que nos va interesando, y con esto les estoy demostrando que este concepto ser es el más complejo. Parménides dice que el ser es. Luego dice el no ser no es. El ser es. El no ser no es. El ser no puede transformarse en no ser. ¿Por qué? Porque el ser es. Muy bien. Y Parménides nos habla de algunos atributos del ser, o algunas cualidades, o algunas propiedades del ser. Por ejemplo, él dice, el ser es inengendrado. Porque si el ser fuera engendrado, entonces el ser estaría viniendo del no ser. Y eso no puede ser porque el ser es. El ser es infinito. Porque si el ser fuera finito, más allá de lo finito estaría el no ser. Y eso no puede ser, porque el ser es. El ser es inengendrado, el ser es infinito, el ser es inmóvil, porque si el ser se moviera, el ser se transformaría en no ser. Y el no ser no es. El ser es. El no ser no es. Y el ser no puede convertirse en no ser. El ser es. Y es inmóvil, es inmutable. El ser es único. Son las cualidades del ser que nos presenta Parménides. Les decía hace rato que Kant nos hablaba de que la filosofía es un campo de batalla. Esta es una cosa. Eso es lo que nos dice Parménides. Pero el filósofo, diremos, del movimiento es Heráclito, conocido como el oscuro de Éfeso. ¿Y qué es lo que nos dice Heráclito? Nos dice Heráclito lo siguiente. Nos dice: el ser no es sino el no ser. Parece lo mismo, ¿no es cierto? Para mí el ser es, el no ser no es. Heráclito, el oscuro, el filósofo del devenir, el filósofo de la sensibilidad, nos dice: el ser no es sino el no ser. Es este filósofo que tal vez ustedes van a recordar este ejemplo que él ponía: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿no es cierto? A ver, los estudiantes decían: ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo yo puedo usar 20 veces al mismo río? No es así. Cuando uno está en el río, son las aguas que bajan, pero las aguas bajan así permanentemente. Y en ese momento que yo estoy en el río, puedo decir: esto es. Y en el mismo momento que estoy diciendo esto es,
en ese mismo momento ya no es. ¿Por qué? Porque hay un proceso, hay un devenir, el agua está corriendo. Entonces, todo eso no es. Heráclito va a decir, nosotros mismos somos y no somos. Nosotros mismos, ustedes y yo, no sé, ya no somos los que hemos sido hace 5, 10, 15 minutos. Como dice ese verso hermoso de Pablo Neruda, ¿quién no ha leído el poema 20? Hay un verso que dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. O sea, proceso, cambio, devenir. Heráclito es el filósofo del devenir. Pero no solo eso. Heráclito es el filósofo del devenir, sí, pero él está explicando el devenir como producto de la contradicción. He aquí la fuerza de Heráclito. Es el filósofo conocido, como le decía, el oscuro de Éfeso. Tiene muchos fragmentos, muchos se han ocupado de Heráclito. Hegel, Lassalle, el propio Marx. Lassalle ha escrito un libro sobre Heráclito. Pero este filósofo del que hablábamos más hace un momento, Rodolfo Mondolfo, que es un filósofo italiano, publicó este libro, El pensamiento antiguo, en la editorial Losada de Buenos Aires, 2 tomos. Pero este filósofo italiano le dedicó todo un libro a Heráclito, todo un libro. Fue publicado por siglo XXI. Heráclito, textos e interpretación. Es todo un libro luminoso. Pero tengo un fragmento a propósito de esta parte, porque la dialéctica, si bien significa movimiento, pero el movimiento está porque existe la contradicción en el seno de ese movimiento, de ese algo. Heráclito nos dice en un fragmento lo siguiente: todo lo contrario se concilia, y de las cosas más diferentes nace la más bella armonía, y todo se engendra por la vía del contraste. Todo procede del contraste, de la contradicción. Cuando hablamos de contradicción, estamos hablando de dos polos, ¿no es cierto? Dos polos que no solamente son diferentes, sino que son contrarios. Lo uno no puede existir sin el otro. Lo otro no puede existir sin el uno. El uno es parte de la contradicción, como es el otro parte de la contradicción. El uno no es el otro no es el uno, pero ambos forman una unidad. Y al mismo tiempo que forman una unidad, forman una identidad, dice Heráclito. El uno, ¿cuándo hay identidad? Cuando el uno se transforma en el otro se transforma en el uno. Lo frío se hace caliente, lo caliente se hace frío, es lo más sencillito Heráclito. Rescataremos este concepto que para mí es crucial, importante, medular en la dialéctica, como es el de la contradicción. La unidad y la lucha de contrarios ya lo encontramos en Heráclito. La fuerza de las cosas que están en contraste, movimiento, estriba, se encuentra en la contradicción. Pero, claro, en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, y todos los griegos, ¿no? Sabemos que cuando ya no podemos explicar, y los griegos cuando no pudieron explicar racionalmente el origen de algo, entonces ahí surge lo místico, lo religioso, ¿no es cierto? Y los griegos, todavía en los griegos, está produciéndose el tránsito de lo místico a lo racional. En estos primeros filósofos está muy presente esa contradicción entre lo místico y lo racional. La filosofía es una cosa de la razón, nos va a decir Heidegger. Sí, está bien eso. La filosofía contiene la razón, es un trabajo de la razón.
producto de la razón. Pero en este tiempo de los griegos se está produciendo ese tránsito de lo místico a lo racional, y por eso todavía en Heráclito encontramos un movimiento órfico, un movimiento religioso, está lo místico. Y aquí tiene que ver, aquí hace su presencia lo místico cuando Heráclito nos habla del logos. ¿Y qué es el logos? Y miren ustedes cuán importante es esto en el pensamiento de Heráclito, que ustedes van a estar, creo, también muy de acuerdo, porque va a decir, ¿qué pasaría si lo frío se hace dominante sobre lo caliente o lo caliente sobre lo frío? No existiría vida, dice Heráclito. Entonces aquí hay una fuerza en esta contradicción que procede del logos. El logos es como una fuerza que mantiene en equilibrio esta contradicción. Y aquí muchos le han dado, en vez de logos, le han puesto el nombre de Dios. Le han dado esa interpretación. Heráclito también un panteísta. Panteísta en el sentido de decir que Dios está en todas las cosas. Que es muy interesante. A Spinoza lo han sacado, filósofo de la época moderna, lo sacaron de la sinagoga, lo expulsaron de la sinagoga por practicar el panteísmo. A ver si me da tiempo para referirme a eso. ¿Qué sacamos de esta exposición que estoy haciendo? ¿Y por qué Parménides? ¿Por qué se me pusieron? No es una simple exposición. ¿Por qué Parménides? Porque vayamos viendo que la filosofía en su seno implica contradicción. Idealismo y materialismo son dos corrientes filosóficas que vienen desde la época más antigua hasta el presente. Muchos definen la historia de la filosofía como la lucha entre estas dos corrientes de pensamiento filosófico, que ya nos encontramos en Parménides y Heráclito con mucha nitidez. Heráclito, el filósofo del devenir, el filósofo que ha hablado del movimiento, el filósofo que nos ha dicho que todo es y no es, o que todo fluye, todo es tránsito, todo es proceso, todo es transformación. Este concepto del devenir de Heráclito, en esencia, ha sido olvidado a lo largo de la historia de la filosofía. Ha estado presente muy esporádicamente, muy tangencialmente en varios filósofos, pero en esencia el concepto de movimiento no es un concepto medular en el pensamiento de muchos filósofos a lo largo de la historia, hasta Hegel. Hegel es el gran filósofo, idealista además. Estamos hablando de Hegel, que este es un filósofo del que vamos a hablar bastante, porque con Hegel ya estamos entre 1770 y estamos su año de muerte 1831. Estamos entre el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Hegel, el gran autor de la fenomenología del espíritu, que es la obra, quizás, algunos dicen, quizás sea la obra más difícil y complicada, compleja, que se ha escrito en toda la historia de la filosofía. Esta obra, La fenomenología del espíritu, una obra publicada en 1807. Ha de ser Hegel el que ha de recuperar de Heráclito esta idea, este concepto del devenir. Y ya sabemos nosotros que Marx es un filósofo que no prescinde de Hegel, que lo estudia Hegel. Ya desde muy joven Marx lo estudió a Hegel. 1815. La obra de Hegel data de 1807, La fenomenología del espíritu. Claro, Hegel ha escrito más antes varias obras, tiene sus escritos teológicos, ¿no? Porque Hegel se formó en el seminario de Tübingen, algunos dicen Tubinga, seminario dicen algunos, otros dicen universidad, pero era un centro de estudio donde se formaban para ser hermanos, para ser protestantes, porque Hegel era luterano, era seguidor de Lutero, y los que egresaban de ahí ya se dedicaban, como los hermanos de hoy, a los que decimos protestantes, son de esa línea, ¿no? Hegel es luterano, protestante, el partido del protestantismo.
Y en ese sentido escribió muchos libros, por ejemplo, Vida de Jesús, La positividad de la religión cristiana, son algunos de los escritos de Hegel antes de esta obra madura de 1807, que es ya la teología del espíritu. Lo que quiero decirles con esto es que Hegel, este gran filósofo idealista, recupera de Heráclito el concepto del devenir, la dialéctica del devenir, esa contracción. Y después, recuperando la contracción, Hegel va a construir su dialéctica, que es el automovimiento del concepto, al que nos vamos a referir en otro momento. Lo que hace Marx, ¿no? Les decía, desde muy joven, claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Porque en la Alemania de ese entonces, quien se dedicaba a los estudios de filosofía, necesaria e imprescindiblemente tenía que conocer a Hegel, porque, como dice Engels, eran universidades donde la atmósfera, el aire que se respiraba era hegeliano. Entonces Marx y Engels tenían que estudiarlo a Hegel. Marx no lo conoció a Hegel, evidentemente, porque Marx nace en 1818, o sea, muy jovencito para poder conocerlo a Hegel personalmente, pero cuando Marx está estudiando en la universidad, cuando se ha inscrito para hacer su estudio, primero según el mandato del papá, él tenía que estudiar Derecho, ¿no? Después se cambió para estudiar, logró su doctorado en filosofía. Pero ya en ese ambiente, como le decía, Marx tuvo que vérselas con la filosofía de Hegel, y que Marx ahora ha de escribir su obra, El Capital, ha de publicar su obra en 1867, sin haber prescindido de Hegel, sirviéndose de la dialéctica de Hegel. Y aquí sí hay un problema realmente muy fuerte, muy duro, porque no es Hegel mismo, no es la dialéctica idealista que está presente en El Capital. En El Capital lo veo de otra dialéctica, que es la dialéctica materialista, cuya fuente es la dialéctica idealista de Hegel. Marx no es Hegel, ciertamente, pero Marx se sirvió de Hegel. Como Hegel se sirvió de Kant, como Hegel se sirvió de Fichte, inclusive de ese su amigo, de Schelling, ¿no? Con el que fueron amigos en el seminario de Tübingen, Schelling y Hölderlin, los tres grandes amigos, Hölderlin, Schelling y Hegel, que se dice que como rebeldía a tanto estudio teológico y religioso que se practicó en el seminario, decían que se salieron del seminario un día porque ya habían escuchado los acontecimientos de la Revolución Francesa y plantaron un árbol de la libertad y cantaron alrededor del árbol. O sea, una manera de expresar una reacción contra esos estudios teológicos, porque cuando ya Hegel salió de ese seminario de Tübingen, no ejerció, digamos, la profesión para la que había estudiado. Se negó y se hizo ya andando el tiempo profesor docente de la universidad. Hasta aquí a ver una parte, porque luego entraría a la otra parte, que son las cuestiones un tanto preparatorias para escribir esta obra cumbre de Marx, como es El Capital. Si hubieran preguntas de parte de ustedes. ¿Sí, Antonio? Sí, gracias. Gracias. Empieza. La parte que voy a exponer es de acuerdo al programa ya presentado a ustedes, y quizá adelantándome algunos de los temas que va a abordar el profesor Julio, pero como marco también para lo que él va a exponer particularmente sobre la dialéctica de Hegel, es sobre el marxismo. No va a ser una exposición en fondo profundo, diríamos, amplio sobre el marxismo, no es el momento. Ya tuve la oportunidad en otro seminario de trabajar un poco más este tema. Hoy voy a señalar solamente definiciones de algunos teóricos sobre lo que es el marxismo, pero como marco para estudiar aquí, exponer y estudiar un poco más,
la dialéctica materialista y la economía política de Marx. Ambas necesarias para poder, yo señalo, entender el capital, enseñar el capital. Le voy a pedir a... Apagamos la luz. Sí, se ve. Entonces se apaga. Por aquí no está. Ya se ve. Me voy a bajar mejor. Disculpen las fallas técnicas. Uno viene a exponer, pero no sabe cómo funciona esto. Decía, voy a exponer dos temas, en principio. ¿Qué es el marxismo y qué es la dialéctica? Esto para mí es necesario, de acuerdo a los objetivos que he señalado, para comprender el capital. Obvio, no solamente para el capital, pero es el tema que hemos planteado aquí. El marxismo es para entender no solo el capital, sino la vida misma, y sirve para muchas cosas, por supuesto. Le voy a pedir que vaya presentando la siguiente página. La mía. Claro, marxismo y dialéctica son los tres. La siguiente, por favor. Esta es la pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué es el marxismo? Repito, me voy a concentrar solamente en eso. No voy a ver todos los marxismos, todas las corrientes o algunas de ellas. Tampoco voy a ver algo que es importante, los principios del marxismo de Marx y Engels, y lo que fue posteriormente estos principios. No me toca. Solamente voy a señalar algunas definiciones. Vienen así. La primera, por supuesto, es la de su compañero, la compañera. Cada una de estas definiciones son dignas para discutirlas con cuidado. Pero esta es muy clara. Para Engels, toda la concepción de Marx dice, no es una doctrina. Ya con esto hay una definición. ¿Qué entiende uno por doctrina? Como una concepción dogmática, producto que es parte de una corriente religiosa, dogmática, sectaria. Entonces, para Engels no es esto lo que significa la concepción de Marx, lo que posteriormente va a ser llamado marxismo, sino un método. Obvio, lo he subrayado porque para mí es importante. El método. Engels abundó sobre el método. Lo que hizo Marx en su trabajo de juventud fue posteriormente desarrollado por Marx, y la parte fundamental era el método de la filosofía, el método de la economía política. Yo acostumbro a preguntar cuando expongo sobre el método de la dialéctica materialista, ¿cuál es el método? El método que cada quien usamos. Y me contestan normalmente los que más creen saber que su método es el científico. Por supuesto, nadie me contestaría que su método es el no científico. Porque si algo aprendemos, por ejemplo aquí de economía, y supongo que en otras escuelas, en otras carreras, es sobre metodología de la investigación. Y nos enseñan los pasos o el procedimiento de llamado método científico. No nos enseñan el procedimiento del método no científico. Pero no es precisamente eso lo que se pregunta. Todos tenemos el método científico, somos estudiantes y creemos haberlo aprendido. Pero más particularmente, ¿cuál es el método que utilizamos en nuestra investigación? Algunos contestan que el método lógico, el método deductivo, el método inductivo, el empirista, el teórico, dice, el método objetivo. Así podemos encontrar efectivamente muchos métodos
que entran en lo que yo llamaría la particularidad del método. Pero no es justamente a eso a lo que vamos a ver aquí. Y lo que ve Marx y Engels no es ese tipo de método. No ofrece dogmas, hechos, sino puntos de partida para la ulterior investigación y el método para dicha investigación. ¿Creen que sea conveniente que nos quedemos con esto? Una definición de marxismo por parte de Engels, de que es un método para la investigación, para el análisis. Como estudiosos que somos aquí en la universidad, ¿sería suficiente para nosotros? Yo creo que sí. Pero hay que estudiar el marxismo. Pero el marxismo es más general y hay que estudiar sus partes. A eso voy. La siguiente, por favor. Voy a utilizar a Vladimir Ilich Lenin. Discúlpenme que tenga que dar referencia a estos autores. Hay jóvenes aquí. Los antiguos sabemos quiénes son estos autores. Los jóvenes voy a creer que están en formación. Y como no haya lo que fue motivo para estudiar a Vladimir Ilich Lenin hace años, el motivo por el cual estudiamos a este autor teórico revolucionario es porque había algo que se llamaba socialismo, y entonces aprendimos que él fue el teórico y el dirigente revolucionario, el dirigente de la Revolución de Octubre de 1917, que se ha cumplido 100 años hace poco. Pero los jóvenes, yo me doy cuenta en mis clases, no necesariamente conocen autores de hace un siglo, revolucionarios, menos marxistas. Vladimir Ilich Lenin dice lo siguiente: el marxismo es el sistema de las ideas y la doctrina de Marx. Como ven, utiliza el término doctrina, o esa es la traducción, pero no se está refiriendo, claro, a la doctrina en términos dogmáticos. Continúa. Marx es el continuador y consumador genial de las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, que tuvieron por cuna a los tres países más avanzados de la humanidad. La otra, por favor, Julio. Estas son las tres partes y las tres fuentes integrantes del marxismo. Es un texto clásico que todos aquellos que se iniciaron en el marxismo, en el comunismo, en el trotskismo, en el maoísmo, en sus primeras clases de célula de formación, se los ponían a leer. Lo sé por experiencia. En el Partido Comunista, En todos. En todos. Los partidos comunistas, los trotskistas, los maoístas siguieron fielmente a Vladimir Ilich Lenin, y estos eran de los textos que se leían, que son textos pequeños, 4 o 5 páginas, y aquí está la definición que aprendimos, y yo la recojo no solamente por nostalgia, sino porque creo que expresa justamente esto. Para esta corriente, el marxismo estaba formado por estas tres partes. Era la filosofía clásica alemana, de donde abrevó Marx y Engels, claro, de Hegel, de Feuerbach principalmente. Es la economía política inglesa, claro, Adam Smith, Ricardo, William Petty, no solamente la inglesa, también de otras, de la francesa, pero está bien porque nos quedemos que la base de la llamada crítica de la economía política es la inglesa, del siglo XVIII, XIX. Bien. Y la tercera parte, adelante por favor. La tercera parte para Lenin es lo que él llama la Revolución Francesa, la teoría de la Revolución Francesa, la lucha de clases, lo que otros llaman la teoría del socialismo científico. Las tres partes integrantes del marxismo. Aquí vamos a tratar dos de ellas, la primera y la segunda, o sea, la filosofía clásica alemana, en realidad la dialéctica materialista y la dialéctica hegeliana, como ya ha empezado Julio, y la segunda, la crítica de la economía política, especialmente el capital.
Y digo especialmente porque la doctrina económica de Marx, llamémosla así, o la teoría económica de Marx, es el capital y otra parte, no solamente el capital. Dice Vladimir Lenin que la doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta, es completa y armónica. La pongo con toda la intención de ser provocador. Si alguna cita de Marx es criticada en estos tiempos por las corrientes llamadas postmarxistas, aquellas que critican la militancia revolucionaria, es esta. Porque tal como está, se ve muy dogmática y así la traducen, así la interpretan. Imagínense una doctrina todopoderosa, como que choca con la cuestión dialéctica, ¿sí? Y choca porque es exacta, digamos, completamente exacta, porque es completamente armónica, como que choca, efectivamente. La siguiente, por favor. De modo. Cada quien carga con su cruz. Cada quien carga con su pasado. Si algo no me puedo desprender es de muchas posiciones teóricas, de algunas políticas de León Trotsky. Voy a retomar de él algunas definiciones, pocas, que me parecen también reveladoras y claras sobre lo que es el marxismo. Primera, esta definición. El marxismo es la ciencia del movimiento obrero. Adelante, por favor. Sigo con mis teóricos preferidos, ni modo. Yo estoy exponiendo mi posición. Cada quien puede encontrar definiciones de distintos marxistas. Yo las tengo, pero para no abrumar más, uso solamente algunas, las que a mí me gustan. La de Ernest Mandel. La teoría marxista, dice este autor, es una teoría general de desarrollo de la sociedad humana, elaborada en plenitud, sobre todo como teoría del desarrollo de la sociedad burguesa. Recojo o resalto teoría general. Claro, de la sociedad humana. Elaborada en plenitud, sobre todo como teoría del desarrollo de la sociedad burguesa. Efectivamente, el marxismo sirve para analizar la sociedad burguesa y la humanidad. ¿Sí? Se ha hecho amplia para cualquier sistema económico, cualquier etapa de la sociedad. Pero el marxismo surge, como sabemos, en el capitalismo. Son las condiciones materiales, sociales, intelectuales en la época la que da origen al marxismo. En ese sentido, el marxismo es una teoría, una ciencia, una doctrina, como quieran llamarle, para explicar la sociedad burguesa. La siguiente, por favor. Que por tanto ha incorporado elementos importantes de toda la ciencia de la sociedad, posee una coherencia interna enormemente intensa y por tanto también es de gran fuerza. Ha incorporado elementos de las distintas ciencias. ¿Qué se dice de Marx? Aquí Julio ha enfatizado el aspecto de Marx como filósofo, como economista, pero podemos hacer una larga lista de acuerdo a las interpretaciones de su obra y de su vida. Es sociólogo, politólogo, es científico, es líder político, es revolucionario, etc. Varias profesiones pueden ser señaladas para este autor. ¿Por qué? Porque fue un estudioso que abarcaba muchos elementos de la ciencia. Como saben algunos, estudiaba biología, lo que hoy se llama antropología, claro, política, la cuestión social, todo con el fin de poder fundamentar sus investigaciones. Entonces, en ese sentido, el marxismo, el de él, el de Engels, está justamente fundamentado con los aportes de las ciencias en aquella época. Por ejemplo, una gran obra despreciada por los teóricos contemporáneos que
que han criticado correctamente el marxismo soviético es la dialéctica de la naturaleza de Engels, que se ve ahí el manejo profundo y amplio de las ciencias de su momento, y le sirvió justamente para explicar la dialéctica. Señalando esto porque es importante comprender el marxismo como producto del desarrollo de la ciencia y que fue retomado, estudiado y desarrollado por Marx y Engels. La siguiente, por favor. Otra definición de Mandel es que el marxismo es la unidad de los movimientos de pensamiento teórico y de acción práctica. Aquí ya está lo que Julio nos ha enseñado hoy. La unidad de dos elementos. La totalidad, la unidad orgánica. Este autor, Mandel, señala al marxismo como unidad del pensamiento y de la acción práctica. Y aquí nos recuerda una cita muy famosa de Marx que se refiere a los filósofos que buscan comprender e interpretar a la realidad, y también aquellos que buscan cambiar la realidad, transformar la realidad. El marxismo es teoría, pero es teoría para transformar la realidad. Y el marxismo de Marx y Engels es para transformar radicalmente la realidad. Aunque sabemos que se usa el marxismo para transformarla de manera reformista o transformista, se dice, que significa que se mantiene el capitalismo. Así se ha utilizado principalmente el marxismo, para transformar, desarrollar el capitalismo. Para todo sirve el marxismo, ¿sí? Para todo. Cuando originalmente era para transformar radicalmente, para destruir el capitalismo y construir sociedades posteriores, o postcapitalistas, de tipo socialista y comunista. Entonces aquí está la unidad de los movimientos, pensamiento teórico y de acción práctica. Dice Mandel, dos movimientos que no están natural y automáticamente unidos, su unidad es el resultado de lucha permanente, de voluntades y de condiciones objetivas favorables. Mandel es dialéctico, es materialista, ¿sí? Y tiene que utilizar justamente su método para podernos explicar lo que es el marxismo. Es producto, el desarrollo del marxismo es producto justo de las condiciones materiales, sociales, de la lucha de clases. Esto no se puede olvidar. Todos los marxistas tienen que tener como principio la existencia de la lucha de clases, de las contradicciones sociales, que en última instancia determina, en este caso, el desarrollo del marxismo. La siguiente, por favor. Dice Mandel, el primer movimiento es un movimiento científico. Marx es el gran innovador y unificador de las ciencias sociales, creando una orgánica y racional interpretación del porvenir de la sociedad humana, del hombre y la mujer como seres sociales. Movimiento científico, interpretación del porvenir de la sociedad humana. Hasta eso, por supuesto, los marxistas, Marx y Engels y otros, han señalado el futuro de alguna manera. No se ha realizado ese futuro hasta hoy. Yo pregunto, ¿será eso que no se va a realizar tal como ellos de manera general lo plantearon? Es parte de la discusión. Adelante, por favor. Aquí termina esta larga definición de Ernest Mandel. Recojo que el segundo aspecto fundamental del marxismo es su proyecto de emancipación, que no es científico en sí mismo, sino una exigencia antropológica, moral y política anterior a la investigación científica. Como ven, nos ha señalado elementos importantes: la unidad del pensamiento teórico, de la teoría científica, con la práctica revolucionaria, con la lucha revolucionaria. Yo tengo claro de que el marxismo de Marx y Engels es revolucionario, es anticapitalista, es
socialista, es comunista, es crítico, es científico, hasta donde es posible, no tengo duda. Discutir sobre el marxismo de otras corrientes es otra cosa. Yo ubico claramente el marxismo de Marx y Engels, para mí es marxismo clásico, que cuando menos los revolucionarios que pretenden destruir el sistema capitalista se tienen que basar en él. ¿Sí? Aunque los principios del marxismo clásico son muy discutibles hoy. Son discutibles. Lo dejo en interrogación y no me pregunten porque no es el tema. Adelante, por favor. Nomás para que aquí, si esté interesado, a ver si algún día platicamos sobre eso. Isaac Deutscher, otro autor preferido casualmente de la misma corriente. Casualmente. Otra cita larga, a ver si sirve para comprender lo que es el marxismo. No es una moda intelectual. Sí es una moda intelectual. También es una moda intelectual. Pero se pone de moda, no ahorita, ojo, no ahorita, para mí no ahorita. Se puso de moda en algunos momentos, porque justamente las condiciones determinaban ser moda. Para mí hay dos periodos. Bueno, en el siglo XX, los años 20 del siglo XX, un periodo de ascenso revolucionario, sobre todo en Europa, claro, a partir de la revolución de octubre del 17. En los años 60 y parte de los 70 en Europa y en Estados Unidos, condiciones favorables para que el marxismo fuera adoptado, estudiado, en un primer momento por trabajadores y en otro momento, en el segundo que estoy refiriendo, a 60 y 70, por estudiantes, o sea, nosotros, los estudiantes de los 60, de los 70, fuimos influidos por el ascenso de la lucha de clases y vimos como alternativa teórica el marxismo y vimos el socialismo como alternativa no teórica, sino de vida. Entonces sí es también una moda intelectual, pero producto de condición. Pero Deutscher se refiere de manera crítica justo a aquellos que adoptan el marxismo durante una época, la época de estudiantes. Después se ponen a trabajar, claro, como es obligado, y se olvidan de esa fiebre por el marxismo, por la lucha, etcétera, por el activismo, ¿no? Entonces, en ese sentido lo señalo. Estética o filosóficamente, no es una moda estética o filosófica, independientemente de lo que se imaginen los promotores de moda. Después de haberse enamorado de él durante una o dos temporadas, puedan declararlo obsoleto. Así ha sucedido. Adelante, por favor. Lo han declarado obsoleto una y otra vez, como teoría y también como práctica. Como la práctica no ha coincidido con la teoría general, pues la han considerado obsoleta a la teoría. El marxismo, dice Deutscher, es un modo de pensar. ¿Les parece? Lo que dice Marx también es teoría, es pensamiento teórico. Es una manera de pensar, efectivamente. Una generalización que se deriva de un inmenso desarrollo histórico, y mientras esta fase histórica en que estamos viviendo no haya quedado muy atrás, la doctrina puede resultar equivocada en cuanto a puntos de detalle o puntos secundarios, pero su esencia nada la ha privado y parece que nada puede privarla de su pertinencia, validez e importancia para el futuro. Efectivamente, muchas críticas se le puede hacer al marxismo de Marx y Engels, y no digamos del resto de los marxistas, de los sucesores, de los seguidores, los simpatizantes, los promotores. Claro que se le puede hacer muchas críticas. Y sin embargo, siendo un modo de pensar, una interpretación del mundo, una ciencia, una doctrina, para este autor y para mí, sigue teniendo pertinencia, validez e importancia para el futuro, para el presente. Lo he platicado con Julio y efectivamente coincidimos. El marxismo, como lo que estamos viendo, son ideas que sirven para interpretar el mundo. Sirven no de manera automática para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo se necesitan muchas cosas más que solo el marxismo. No basta. Adelante.
el marxismo clásico, el marxismo ortodoxo, son expresiones para referirnos al marxismo de Marx y Engels. ¿Sí? Ofrece una profunda comprensión histórica del funcionamiento del capitalismo, de las perspectivas de su disolución del capitalismo, y lo que es más, de la relación del hombre bajo este sistema con otros hombres, con su propia clase y con otras clases, su relación y su actitud frente a la tecnología de su época. Rescato, subrayo, el marxismo para la comprensión histórica de este momento, del pasado, del futuro. ¿Cómo podemos estar en contra de la teoría? Cuando menos, adoptar, estudiarlo como teoría. No quieres modificar el mundo, no quieres ser activista, no quieres ser militante anticapitalista. Aquí en la universidad no se educa para esto último, pero sí para que comprendan al mundo. Y el marxismo es una corriente teórica para eso. No es la única, obviamente. Y no tiene por qué estudiar solamente eso, ni Marx ni Engels estudian solamente lo que a ellos les parecía correcto, estudiaron también lo otro y lo estudiaron de manera crítica, de manera dialéctica. Entonces también lo que Julio y yo recomendaríamos, hay que seguir estudiando, hay que estudiar el marxismo. Me estoy refiriendo a los jóvenes, por cierto, que como todos los jóvenes se están introduciendo a tantas vertientes teóricas, el marxismo es una de ellas, para comprender la realidad. La siguiente. Se dice que el método de Marx, el método marxista, es todo esto. Es el método materialista, es el dialéctico, el abstracto, el racionalista, el empírico, el genético evolutivo, el crítico, el lógico, histórico, analítico, sintético, totalizante, sistémico. No lo inventé. Esto lo tomo de lo que dicen los marxistas sobre el método marxista. Pero lo dicen de manera particular. Algunos mencionan 2, 3. En conjunto serían esto, y estoy seguro que me falta. O sea, es un método amplio, general, completo, o más completo, porque algunos de ustedes pueden seguir cualquiera de ellos. Alguien puede ser materialista, pero no dialéctico. Aquí lo que proponemos es ser materialista y dialéctico. Pero si somos materialistas y dialécticos, también somos abstractos. Es lo que vamos a ver en su momento. También somos racionalistas e empíricos, sistémicos, totalizantes, etc. Este es el llamado método del marxismo, según mi opinión. La siguiente, por favor. Hasta aquí es lo que yo pretendo hoy. Sí, justamente lo que es el método materialista dialéctico, pero lo voy a engarzar con la exposición de mañana de Julio. Julio nos va a dar los elementos desde el punto de vista de la dialéctica hegeliana, de la dialéctica materialista, y yo también quiero complementar. Por lo pronto yo dejo esto. Muchas gracias. Creo que se están cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto de hablar sobre la dialéctica materialista, que no es a veces tan sencillo, ¿no? Sino que aquí vamos a hacer un esfuerzo para poder entender de qué se trata esto, porque se habla mucho de lo que es la dialéctica y repito, el esfuerzo hay que realizar. Ya como digamos colofón en lo que es esta de hoy día, quiero darles a conocer, informarles pasarles algunos datos que los considero importantes de esas vicisitudes por las que Marx pasó hasta llegar a 1867, que es el año en que
Marx publica el primer tomo del Capital. Ese año, 1867, a las 2 de la mañana, Marx le escribe una carta a su amigo Engels y le dice: querido Fred, acabo de terminar de corregir el último pliego. Sin ti, esta tarea hubiese sido imposible. Te abrazo lleno de gratitud. Tuyo, Karl Marx. Estamos meses antes de julio, que es el año en que publica Marx el Capital. Pero ¿cuánto le costó a Marx llegar hasta ese momento? Y ahí sí hay que hacer una revisión de su biografía. Este hombre genial como fue Carlos Marx. Sin hacer mucho por cuestiones de tiempo, señalo algunos, diremos, hitos importantes en esta trayectoria de su vida. 1847, fines, escribe junto con Engels el Manifiesto del Partido Comunista. 1848 se publica. Este año, 1848, es el año de una gran revolución que se produce en Europa. Algunos dicen semejante a la francesa de 1789, pero que quizás no ha sido lo suficientemente estudiado. 1848, el suelo europeo, diremos, se sacude, se mueve. Marx está metido ahí en distintos acontecimientos. Ya no está en Alemania, está en Bruselas, se irá a París. Es el momento en que los revolucionarios de ese momento dicen: abajo la monarquía, viva la república. Estaban peleando por la construcción de un nuevo Estado que implique democracia. Es el momento en que Marx recibe la primera parte de su herencia. Marx se llevó muy bien con su padre, no tanto con su mamá, porque se opuso desde muy joven a sus actividades políticas. La mamá fue la que retuvo su herencia y que no le quiso dar. Le dio una parte en 1848. Lo utiliza, una parte de eso para su familia. La otra parte, Marx, joven, lo invierte en comprar armas y está metido en los acontecimientos. Termina esa época, luego va a venir ese proceso de los comunistas en Colonia. Marx, 1849, cruza el Canal de la Mancha rumbo a Londres, el epicentro del capitalismo mundial, con su familia. Tragedia familiar, situaciones económicas tremendamente difíciles, pero a partir de 1850 empiezan los nuevos estudios de Marx en el Museo Británico. A partir de ahí, Marx ha de elaborar una serie de nuevos documentos. Ya no es David Ricardo, la máxima autoridad en economía, que todavía le está contraponiendo a Freud en el Ministerio de la Filosofía. Ya el propio Ricardo va a ser objeto de crítica. 1857 escribe esa introducción a los Grundrisse. Hay una serie de cuadernos que va escribiendo Marx que hasta el día de hoy no se ha publicado, eso me voy a referir, pero ya los Grundrisse constituyen el primer borrador de esa obra cumbre como es el Capital. Entre 1861 y 1863 redacta un manuscrito de 2.400 páginas. 1859 sabemos que es el año en que publica la Contribución a la Crítica de la Economía Política, que es prácticamente el segundo borrador. Desde muy joven, ya si en los manuscritos de 1844, Marx ya está en su cabeza eso de escribir una gran obra de economía que abarque el tema de la mercancía, el capital, el mercado mundial e inclusive el Estado y el derecho. Pero eso ya prácticamente es abandonado. Piensa ya en escribir solo 4 libros. 3 libros sobre teoría, que ahí está el Capital, el primer tomo, la producción, el segundo tomo, la circulación, y el tercer tomo tiene que ver con la producción en su conjunto,
ya de pensar en escribir un cuarto tomo que es Historia de la Teoría. De 1867 a 1870 reescribe el libro segundo de Capital. Hay nuevas redacciones del libro tercero. Y justo cuando Marx está trabajando intensamente en el tomo segundo, en el libro segundo y en el libro 3, recibe la petición de su editor de publicar la segunda edición del primer tomo. Y Marx se va a abocar a revisar el primer tomo. Y particularmente el capítulo primero en la primera edición ha de ser objeto de una revisión profunda, y ese capítulo primero va a traducirse en la primera sección de el Capital, pero ya en su segunda edición, que es la mercancía y el dinero. Cuando Marx revisó esto, realizó una serie de correcciones, una serie de anotaciones que constituye todo un manuscrito que hasta el día de hoy no se publica. A ver, esta es toda una trayectoria que ahora ya la vamos conociendo por las nuevas publicaciones que se están realizando. Hay un trabajo que se ha publicado recién, que es de esta española Clara Ramas San Miguel, así se llama esta doctora, que ha trabajado en Alemania, y producto de ese trabajo es su tesis que se llama Fetiche y Mistificación. Ahora quiero referirme a lo siguiente, sirviéndome de ese texto y de otros más. Lo que Marx ha publicado en vida es poco, quizás es demasiado poco. ¿Qué ha publicado? La miseria de filosofía en 1847, el manifiesto, antes la Sagrada Familia, la ideología alemana, que es un libro que ha sido publicado en coedición por Guijado y Ediciones Pueblos Unidos del Uruguay, es solo una parte. La ideología alemana, en lo que se ha encontrado, abarca 2.400 páginas, o sea, lo que conocemos es poco de la ideología alemana. Bien, a ver, después de la Revolución Rusa de 1917, surge el proyecto de publicar las obras completas de Marx y Engels. A la cabeza de ese gran proyecto está un gran soviético, que hay que decirlo, Liazanov. Él es el que se encarga de recuperar los escritos inéditos de Marx que se habían perdido. Las ideas de Marx fueron en ese sentido muy descuidadas. No fueron lo suficientemente celosas con los escritos que Marx había dejado. Porque a la muerte de Marx, incluso fue la empleada de la casa de Marx, Helen Demuth, la que le dice a Engels: aquí está, este es el libro segundo y este es el libro tercero, que estaba amarradito. Eso es lo que le entrega a Engels para que sobre esa base trabaje. Pero inclusive cuando muere Engels, seguían muchos escritos inéditos, y ahí mete la mano Bernstein y Karl Kautsky. La esposa de Karl Kautsky fue muy temeraria en ese sentido, porque fue la que trabajó para que haya una separación entre las hijas de Marx y el propio Engels. Es toda una historia muy interesante esto, que ahora ya lo estamos conociendo. Hay una biografía muy hermosa, ya no solo de Marx, sino de la familia Marx, que les informo. Es Mary Gabriel, se llama así esta autora, que ha escrito un libro que se llama Amor y Capital, que trata sobre una biografía de la familia Marx. Qué interesante eso, ¿no? Bueno, pero ahora hay otros proyectos de redacción de otros proyectos para publicar la vida de Marx. Ya los voy a ir informando. A ver, primer proyecto de publicar las obras completas de Liazanov, que se cumple parcialmente. Después de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania democrática surge el proyecto La Mega, que así se llama, que quiere decir obras completas de Marx y Engels, para publicar. Pero es un proyecto que también es inconcluso. Muy bien, pero se ha avanzado, sí. En España, a la cabeza de este escritor, de este marxista realmente bueno, de primer nivel, como es Manuel Sacristán Luzón, él es el que forma un equipo de trabajo para publicar la OME, las obras Marx y Engels, que también se realizó parcialmente.
Eran unos libros muy negros, de tapas negras, que se publicó Grijalvo entre España y México, se publicó eso. Unos libros que tenían tapa negra. Se publicó varios tomos de eso, ¿no? Pero con la muerte de Sacristán terminó ese proyecto. Entonces surge en Treveris, lugar del nacimiento de Marx, una institución para publicar las obras de Marx y Engels. Y en Ámsterdam también surge otra institución. Deciden juntarse. Y actualmente esa institución está en pleno funcionamiento. Es un equipo multidisciplinario. Hablamos hace rato con José y conocíamos que Marcelo Musto publicó en siglo XXI una obra que está contándonos sobre este proyecto y sobre lo que está haciéndose. Miren, este es un nuevo proyecto que abarca 114 volúmenes. Cada volumen de aproximadamente 800.000 páginas. Y algunos volúmenes son de 2 tomos, ¿no? O sea, es grave la cosa. Se han publicado ya 60 tomos de este proyecto, de la Mega 2, ya se han publicado, no es que eso está en abstracto, ya se han publicado y falta de lo proyectado a 114. O sea, Marx todavía nos va a hacer hablar mucho en el presente siglo, que está recién en su segunda década. En Alemania se ha formado una nueva escuela de pensamiento marxista a la cabeza de este Michael Hendrich, que aquí sí esta vez José se adelantó bastante porque ya lo tiene uno de los libros de Michael Hendrich. ¿Qué habrá hecho para corregirlo, José? Porque, escuche, yo, peor en Bolivia, ustedes saben que Bolivia es un país enclaustrado, ¿no? Y estamos encerrados entre pampa, monte, cordillera, en fin, y que, caramba, los libros que llegan a Bolivia a veces son iniciativas del librero y que no obedece a un proyecto. Esta nueva escuela de pensamiento que se ha formado en Alemania se llama Nueva Lectura de Marx, así se llama, a la cabeza de este Michael Hendrich. Este autor tiene proyectado escribir 3 tomos sobre la vida intelectual de Marx. Ya se ha publicado en Alemania el primer tomo, quizás ya esté en imprenta el segundo. Nosotros que hablamos esta lengua, esta hermosa lengua, tenemos que esperar todavía mucho tiempo, por si ahí hay alguien que tiene la iniciativa de traducir a nuestra lengua. Eso llevará algunos años. Ustedes que son muy jóvenes tendrán acceso, serán unos grandes privilegiados para poder leer estas obras. Creo que nosotros leeremos algo más, pero ya reconocemos que tenemos unos buenos años de vida, de experiencia y que queremos transmitirles a ustedes. Entonces, miren ustedes, se confirma de que lo que Marx ha publicado es demasiado poco. Sobre Marx ha dejado tanta cantidad de libros inéditos y la correspondencia, inclusive con terceros, eso no lo conocemos, ¿no? Entonces, todo eso se ha juntado, inclusive se ha formado un equipo de japoneses. Este es un equipo multidisciplinario de grandes profesionales, porque cuando Marx escribía un libro, cuando Marx leía un libro, tenía la costumbre de hacer apuntes en los márgenes, y a veces con una letra, como él mismo decía, que ni él mismo podía entender, ¿no? Pero hacía sus apuntes aquí en los márgenes. Se ha formado un equipo de japoneses que está trabajando en descifrar lo que Marx ha escrito. O sea, es un trabajo gigantesco que recuerdan ustedes que, según él, cuando la economía familiar le era mucho más aguda, se presentó para votar un trabajo en una empresa de ferrocarriles, ¿no? Y él cuenta que no lo admitieron justamente por su mala letra, ¿no es cierto? Caramba, Entonces, miren, sobre Marx vamos a hablar mucho en el presente siglo. A ver. Después que toda la familia Marx tenía la esperanza, ¿no?, de que iba a mejorar su economía con la publicación del primer tomo del Capital, pero ahora la familia dice, ¿y ahora qué hacemos? Aquí está el libro, aquí están 1000 ejemplares,
que el libro El Capital. Entonces, toda la familia, las hijas, Jenny, Chen, Laura, Eleanor, sobre Eleanor hay mucho que hablar, y el propio Engels se ponen en actividad y empiezan a escribir reseñas, comentarios. Laura empieza, junto con su esposo Paul Lafargue, empiezan a trabajar en la traducción de los prólogos al francés. Todo para que, como ellos decían, todo para que la conspiración del silencio no llegue a esta obra del Capital. Todo se pone en movimiento. Y se dice que la hija Jenny Chen había escrito algunas reseñas sobre el Capital, que no lo conocemos, tal vez en otra lengua. Hay mucho por eso que por conocer, ¿no? Y después de mucho tiempo, la obra empieza a ser conocida, el propio Marx empieza a ser conocido, y claro, ya Marx es el dirigente máximo de la primera internacional de todos los trabajadores. Ya periodistas norteamericanos y europeos mismos empiezan a buscarlo a Marx para hacerle alguna entrevista, y dice, sí, Marx empieza a ser una figura en Europa, ¿no es cierto? Intelectual, comunista. Además, a mí me gustó muy bien cuando José hizo hincapié que aquel que es marxista, bueno, pues también es un socialista, es un código. Eso es, porque honora la verdad. Todo el proyecto del Capital, todo ese proyecto económico de crítica, porque Marx no hizo economía política, lo que hizo fue crítica de la economía política. Todo ese proyecto gigantesco obedecía a razones políticas. El Capital es un proyecto político también. Y esto es importante decirlo, porque a partir de Marx nos ubicamos en el mundo. A partir de Marx reconocemos que en la sociedad hay lucha de clases, que no solamente son diferencias, jerarquías sociales que existen desde hace siglos y siglos y por naturaleza. Marx nos explica que en la sociedad capitalista hay capital, hay salario, hay proletarios, hay burgueses, y estas clases se explican por causas históricos, sociales y económicas. Ya no es Aristóteles, ¿no es cierto? Que recuerdan cuando Aristóteles en su libro La Política nos decía, hay libres y esclavos, esclavistas y esclavos por naturaleza, decía Aristóteles, ¿no es cierto? Eso que ha dicho Aristóteles ha sido tomado como una verdad científica y filosófica por siglos. Casi hasta la época de Hegel llega eso de por naturaleza. Y en nuestro medio, en América Latina también. Como el papá es médico, mi hijo por naturaleza tiene que ser médico. Hay una concepción aristotélica, ¿no? Por naturaleza. Si el padre fue inteligente, el hijo tiene que ser por naturaleza. A ver, eso no puede ser. Más bien le dice un ratito. Las clases sociales, esta lucha de clases existe por causas económicas, históricas, sociales, ¿no es cierto? Como en la acumulación original, que lo voy a repetir, ya no son los ricos que tienen, que son porque fueron ahorradores en su tiempo, y los pobres fueron pobres y desdichados porque supieron malgastar. No. Ya Marx explica por otras razones. Entonces, miren ustedes, sobre Marx se va a hablar mucho en el presente siglo. De Marx conocemos muy poco. Y finalmente quiero terminar con esto. Y también hemos coincidido plenamente con Jesús en que ambos hemos leído un pequeño libro que se llama La Biblia del Proletariado, de Horacio Tartus, que recién salió en el siglo XXI. Este es un hermoso librito, no es muy amplio, que hace una evaluación de los distintos traductores del Capital. Uno de los primeros traductores fue Juan B. Justo, que lo hicieron en Argentina. Un gran escritor, Juan B. Justo, con jóvenes ahí que se encontraban en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué hacen los jóvenes ahí? ¿Qué hacían los jóvenes en Buenos Aires? Vamos al cuarto, pues los ciertos se iban al cuarto. ¿A qué se iban al cuarto? ¿A ver chicas? Claro que sí, porque llegaban los ciertos desde Europa, etcétera, a ver chicas. Pero también se informaron de que había algunos alemanes que estaban llegando a la Argentina y que uno de esos alemanes se había traído la segunda edición de Capital, entonces lo consiguieron y fue una
Juan Justo trabajó en una de las primeras traducciones y se publicó en Biblioteca Nueva, más o menos en la década de los años 1940. De ahí, esta primera traducción se dice que es muy buena la que realizó Juan de Justo, porque fueron muchos traductores. Por ejemplo, en Editorial Cartago tradujo Floreal Masi, que se dice que la de Editorial Cartago no es una buena traducción, no es muy recomendable. La del Fondo de Cultura Económica sí, que tradujo Wenceslao Joseph, pero que tiene algunos equívocos, ¿no?, que le hizo notar el traductor del siglo XXI, que lo tenemos, que a la cabeza estuvo Pedro Escarón, que lo tradujeron aquí también los jóvenes en Buenos Aires, en Argentina, sin tener la primera edición, el primer tomo del Capital, que ha debido ser difícil, ¿no es cierto?, encontrar en los años 70, más o menos 60, 70, la primera edición del Capital. Un miembro de la escuela del que les hablaba de Alemania, en 1960 encontró, por casualidad dice, el primer tomo de Capital, que le sirvió para poder cotejar, comparar. Sobre esto hay mucho que decir, jóvenes. Si tienen algunas preguntas, pues con gusto les podré responder. El tiempo, ustedes saben que es irreversible, pero que avanza, como dicen, ¿no? Pero estos son algunos datos que les puedo dar sobre ese trabajo que se está haciendo de publicar las obras completas. Se llama La Mega 2, o sea, ya diremos todo un equipo grande que está trabajando. En el libro de Marcelo Busto hay muchos elementos de este tipo que les va a servir para conocer un poco más sobre lo que se está trabajando en materia de publicación de las obras completas de Marx, ¿no? Eso es